Dentro del contenido, acá tenemos todo lo que vamos a estudiar dentro de la sección del hoy. Edema, tipos, correlaciones clínicas, hiperemia y congestión, hemorragia, manifestaciones de la hemorragia, trombosis, embolia, infarto y shock. Cuando hablamos de un equilibrio hemodinámico, tenemos que recordar lo que hemos visto ya en clases anteriores sobre la presión hidrostática y la presión osmótica o coloidosmótica. ¿Qué podemos decir acerca de la presión hidrostática? Cuando hablamos de la presión hidrostática, esta viene a ser la fuerza que tiende a empujar al líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales de los tejidos. Cuando hablamos de la presión osmótica o coloidosmótica, esta es provocada por las proteínas plasmáticas de la matriz extracelular. Esta fuerza tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Este equilibrio hemodinámico que hay entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica previene la pérdida significativa del volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales. Se puede decir que en condiciones normales el flujo de salida de líquido en el extremo arterial de la microcirculación con paso al intersticio queda prácticamente compensado con la entrada del líquido desde el extremo intersticial, ¿no? En la cual, sí, bueno, como lo hablamos las clases anteriores, si hubiera una pequeña cantidad de líquido residual que pueda quedar en el intersticio, esta puede ser drenada por los vasos linfáticos alrededor de ella para regresar a la corriente circulatoria a través del conducto torácico. Recordemos que si este desplazamiento de agua hacia los tejidos o cavidades corporales supera lo que puede hacer el drenaje linfático, este producirá una serie de acúmulos de líquidos que, bueno, nos traerá como consecuencia un desequilibrio hemodinámico. ¿Qué viene a ser la hemostasia? La hemostasia es justamente uno de los desequilibrios o de las patologías que se encuentran relacionadas con los desequilibrios hemodinámicos. La hemostasia, más que una patología, viene a ser un proceso estrechamente regulado que su función es de mantener la sangre líquida dentro del vaso sanguíneo. Esta hemostasia lo que va a permitir que la sangre siga líquida mediante los procesos de formación del coágulo y la disolución del mismo. ¿Cuáles son los procesos? Podríamos decir que tras una lesión, traumatismo o inflamación de las células endoteliales, estas van a inducir a un estado protrombótico que modifica la actividad plaquetaria de las proteínas de coagulación y el sistema fibrinolítico. Entonces, ante una lesión endotelial, ¿qué va a pasar? Inicialmente se va a producir lo que es una vasoconstricción. Luego, a la adherencia, luego, y gracias a la adherencia plaquetaria debido a la exposición de la matriz extracelular y posterior adherencia al factor de Bol-Wilhelmbrand, como lo vemos acá, se va a dar la activación plaquetaria, ¿no? En las cuales nosotros lo que vamos a poder ver es la activación de nuestras plaquetas, que da un cambio de forma de discos redondos como los vemos acá. Voy a poner el puntero. Como lo vemos acá, va a haber un cambio en su estructura, ¿no? Y de forma de discos redondos a láminas planas, ¿no? Favoreciendo a su vez que la liberación de gránulos de secreción de ADP y de algunos tromboxanos para el reclutamiento de plaquetas uniéndose unas a otras, ¿no? Y formando pues un
un tapón plaquetario como lo vemos acá, ¿no? Lo que va a hacer esta lesión, ¿no? Es que va a producir una exposición del factor tisular, desencadenando todo lo que es la cascada de la coagulación por vía extrínseca, ¿no? En las cuales para crear, lo que va a hacer es crear una trama de fibrina, que quiere decir que se va a polarizar esta fibrina para consolidar lo que va a ser nuestro futuro tampón plaquetario, como lo vemos acá. Entonces, esta trama de fibrina, una vez que es activada, lo que va a hacer es polimerizarse y formar esta trama para justamente consolidar este tapón plaquetario. ¿Qué va a pasar? Luego de que se da este proceso que se llama una hemostasia secundaria, vamos a pasar un proceso de trombo y acontecimientos antitrombóticos. ¿Qué va a pasar acá? Se van a proceder a activar los mecanismos contrarreguladores. ¿Qué quiere decir? Aquellos que van a delimitar o que van a detener el proceso hemostático para limitar al tapón homeostático, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser la función? El deslizar, diluir, eliminar el coágulo en el lugar de la lesión. Entonces, acá va a haber liberación de una proteasa, de la TPA fibrinolisis, ¿no? Que se va a encargar de degradar el plasminógeno para formar lo que es la plasmina. En este caso, lo que va a hacer la plasmina, a su vez va a liberar la fibrina para degradar los trombos ya formados. Entonces, dentro de los trastornos hídricos y hemodinámicos, vamos a encontrar tres puntos o tres tipos básicos. Primero, las alteraciones por variaciones en el paso de sustancias a través de la pared celular, en las cuales encontramos lo que es el edema, la hemorragia, la hiperemia y la congestión. El segundo paso son las alteraciones por obstrucción de la luz vascular, en las cuales se incluyen la trombosis, la embolia y el infarto. Y por último, los trastornos circulatorios generales, que es el shock. Cuando hablamos de edema, etiológicamente proviene de un vocablo llamado oidema, que significa hinchazón. Pero en sí, ¿qué viene a ser el edema? ¿Cuál es la definición del edema? El edema viene a ser la acumulación en cantidades anormales de líquido en los espacios intercelulares de los tejidos intersticiales, ¿no? El líquido puede, o mejor dicho, estos edemas pueden tomar diferentes nombres según donde los líquidos se acumulan en diversas partes de nuestro organismo. Por ejemplo, el líquido en las distintas cavidades corporales se llaman, por ejemplo, el hidrotórax. Cuando hablamos de un hidrotórax, estamos hablando de un acúmulo de líquido en la cavidad pleural o torácicas. El otro tipo de acúmulo de líquido que se da en cavidades corporales es el hidropericardio, ¿no? Este hidropericardio es cuando se da la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, y lo otro es el hidroperitoneo, ¿no? Este hidroperitoneo, también llamada la citis, es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal o abdominal. Entonces, justamente el cambio de nombre va a depender justamente de la ubicación dentro de las cavidades corporales. Otro tipo de edema es la llamada anasarca. La anasarca es considerado como un edema generalizado grave con una vista clínica de una tumefacción subcutánea difusa. Entonces, acá tenemos los tipos de edema según su extensión. Vamos a tener tipos de edemas localizados y los tipos de edemas generalizados o sistémicos. Cuando hablamos de un tipo de edema del tipo que es lo que vemos acá, es cuando se produce en una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, ante una inflamación, ante un hinchazón, por ejemplo, de una pierna, de un brazo, o en el caso, normalmente es cuando se dan las trombosis venosas, ¿no? Entonces, miren, allí justamente vemos el edema en este caso por trauma, acá lo vemos por una especie de inflamación y un proceso inflamatorio. Cuando ya hablamos de los tipos de edemas generalizados o sistémicos, estamos hablando cuando es intenso,
¿no? Cuando provoca una hinchazón difusa de todos los tejidos y órganos del cuerpo, especialmente en el tejido celular subcutáneo, llamándose lo que nosotros conocemos comúnmente como una anasarca. Dentro de las causas que producen el edema, tenemos 4 causas principales, lo que es la retención de sodio, lo que es el aumento de la presión hidrostática, la obstrucción linfática y la disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Relacionados a lo que es el aumento de la presión hidrostática, justamente están relacionadas con las alteraciones del retorno venoso, ¿no? Están relacionadas también con insuficiencia cardíaca congestiva, con la pericarditis constrictiva, la citis, que viene a ser una cirrosis hepática, la obstrucción o comprensión venosa, por trombosis, por presión externa, por ejemplo, por una masa, inactividad de la extremidad inferior con posición de declive prolongada, por una dilatación arterial, por el calor o la desregularización, ¿no? Cuando estamos hablando que es producto de la reducción, perdón, producto de la retención de sodio, ¿no? Normalmente esta retención de sodio está relacionada pues con la excesiva ingesta de sal, en pacientes con insuficiencia renal, aumento de la reabsorción tubular del sodio, hipoperfusión renal y aumento de la secreción de la renina, angiotensina y aldosterona. Cuando estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la disminución de la presión coloidosmótica, normalmente están relacionadas a patologías o a pacientes con patologías como glomerulopatías con pérdida de proteínas, que es el síndrome nefrótico, cirrosis hepática, malnutrición y enteropatía con pérdida de proteínas. Y por último, cuando estamos hablando por una causa, por una obstrucción linfática, estos están relacionados pues a los procesos inflamatorios, a neoplasias, a procesos postquirúrgicos o post-radiación. Entonces, teniendo ya en cuenta estas causas del edema, vamos a hablar de las correlaciones clínicas, ¿no? En el caso de los edemas, el edema puede causar problemas clínicos poco importantes o también puede causar la muerte, o sea, va de extremos a extremos. El edema subcutáneo de la insuficiencia cardíaco-renal puede impedir la curación de las heridas o la eliminación de una infección. El edema pulmonar y cerebral son más frecuentes. Entonces acá justamente vemos una característica clínica de lo que es el edema, que vienen a ser las llamadas fobias en los pacientes. Justamente esto es cuando se ejerce presión sobre la zona donde se está produciendo el edema, ¿no? Y simplemente esta zona queda totalmente deprimida y marcada, ¿no? Con la formación de esta fobia. Acá la vemos de mejor manera, la formación de la fobia justamente por la presión. Normalmente presionamos el dedo sobre ella y queda así, ¿no? Este es justamente un signo clínico de un edema. Diferentes tipos de edemas, tenemos el edema agudo de pulmón, en las cuales podemos ver que dentro de los alveolos pulmonales lo que se encuentra es presencia de líquidos. La congestión e hiperemia es otro de los trastornos hídricos. Estos términos normalmente se utilizan para describir el aumento del volumen de la sangre en un órgano o tejido local. Cuando hablamos de hiperemia, que es lo que estamos viendo acá en la imagen, cuando estamos hablando de una hiperemia, estamos hablando de un proceso activo donde se produce un aumento del volumen de la sangre arterial, dando una dilatación o produciendo una dilatación arterial, en las cuales el tejido se va a observar de color rojo o lo que nosotros llamamos eritematoso. Normalmente este tipo de hiperemia está relacionado, o mejor dicho, tiene 3 fases importantes. Primero, la vasoconstricción transitoria. Segunda fase es la vasodilatación intensa y la tercera fase es la estasis circulatorio. Esta estasis circulatorio es cuando se ve disminuida la velocidad de la circulación y bueno, hay mayor cantidad de sangre estancada en una zona, ¿no?
En relación a lo que es la congestión, que es lo que justamente vemos acá, este ya viene a ser un proceso pasivo dado por el acúmulo de sangre venosa poco oxigenada. Por eso es que ante una congestión clínicamente vemos el color de la piel o del tejido de color azulado, porque estamos hablando justamente de la sangre poco oxigenada. Eh, Normalmente el color es rojo azulado o cianótico, ¿no? Justamente esta cianosis puede ser producida por estasis de eritrocitos y acumulación de hemoglobina desoxigenada, ¿no? Que le da justamente este aspecto. Cuando ya hablamos de las hemorragias propiamente dichas, cuando hablamos de una definición de hemorragia, esta se define como la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular. Se puede observar hemorragia capilar en condiciones de congestión crónica, ¿no? Este aumento de la tendencia a la hemorragia en general o con lesiones insignificantes se describe también en diversos trastornos clínicos que se denominan en su conjunto diatesis hemorrágica, que es justamente una de las principales causas de lo que es una hemorragia, ¿no? La otra de las causas son las lesiones vasculares. Patogenia de las hemorragias. Vamos a encontrar de dos tipos, la hemorragia por rexis y la hemorragia por diapedesis. Ahorita vamos a ver la hemorragia por rexis, es normalmente la hemorragia normal que se da por origen arterial, venoso o cardíaco. Cuando hablamos de una hemorragia por diapedesis, que es lo que vamos a ver acá a continuación, que es lo que estamos viendo acá en estas dos figuras, es cuando se produce en la microcoagulación preferentemente en los capilares, por lesión de la pared celular, extravasación de glóbulos rojos en este caso, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo en estas imágenes. Según el sitio de origen o de la vía de eliminación de la sangre, vamos a encontrar tipos de y se les va a designar el nombre de acuerdo a ellos, al sitio de origen. Por ejemplo, tenemos lo que es la llamada epistaxis, que son las llamadas hemorragias de origen nasal, que es lo que nosotros estamos viendo ahí, en esta imagen superior donde está el puntero. Tenemos la llamada hemoptisis, que justamente son las hemorragias de origen pulmonar de sangre expulsado con la expectoración. Normalmente esto lo vemos en pacientes con enfermedades pulmonares como la tuberculosis. Otro de las tipos de hemorragias que tenemos o que debemos de conocer son las hematemesis, que es justamente el vómito con presencia de sangre. Otra de las hemorragias es la melena, cuando hay deposición de sangre negruzca digerida, y la otra es la hematoquesia, que es la eliminación de sangre fresca por vía anal, ¿no? Originado justamente a nivel del recto. Entonces, la melena, ¿cómo vamos a ver la deposición? Como lo vemos acá, de forma negruzca, y en la hematoquesia lo vamos a ver la sangre de color mucho más fresca porque es a nivel, se ha dado esta hemorragia a nivel del recto. Otra de las hemorragias que vamos a tener son las hematurias, que es la presencia de sangre en la orina, y la menorragia y la metrorragia. Cuando hablamos de la menorragia, estamos hablando de la hemorragia de origen uterino dentro del periodo menstrual. Cuando estamos hablando de la metrorragia, estamos hablando de la hemorragia de origen uterino fuera del periodo menstrual, que es lo que estamos viendo acá. Entonces hay que saber diferenciar qué es una menorragia de una metrorragia. Otro tipo de hemorragias son las llamadas petequias, que es las que vemos acá en imágenes, ¿no? Estas petequias las vemos ahí.
justamente en la zona posterior del paladar, casi en la zona de la orofaringe. Bueno, las características que tienen las petegias es que miden de 1 a 2 milímetros. Normalmente su presencia es en piel, mucosas y membranas serosas, peritoneo, pleura y pericardio. Puede estar relacionado con patologías como la trombocitopenia o déficit de factores de coagulación. Otro tipo de signos son los llamados púrpuras, que es lo que vemos acá. Estas púrpuras son lesiones de tamaño de mayor de 3 milímetros. Normalmente están relacionados con lo que es vasculitis y fragilidad vascular, ¿no? La otro tipo de hemorragia son las llamadas equimosis. Justamente estas equimosis son lesiones subcutáneas mayor de 1 a 2 centímetros, justamente producidos por traumatismos. Lo otro son los llamados hematomas, que ya son hemorragias mayores, que se da por acúmulo de sangre dentro de un tejido o cavidad corporal, o también a nivel del tejido celular subcutáneo. Consecuencias funcionales, bueno, el aumento del volumen de sangrado nos puede llevar a un shock hipovolémico, nos puede causar cambios en el ritmo del sangrado, puede haber un sangrado acelerado, lento, nos puede traer consecuencias como anemia por déficit de hierro y bueno, las condiciones van a depender también de la localización de la hemorragia. Terminando con lo que son las hemorragias, ahora nos vamos a lo que es la trombosis. ¿Qué viene a ser la trombosis propiamente dicha? La trombosis es considerada una hemostasia patológica, que es la que deriva de la formación de un coágulo de sangre dentro de un vaso intacto, ¿no? Que es simplemente, allá hablamos de una patología, cuando justamente este trombo no se disuelve, ¿no? Debido al proceso normal, ¿no? Para cuando hay una reparación de una lesión. La tromboembolia es la base de las 3 causas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. El infarto de miocardio está relacionado a lo que es una tromboembolia. La embolia pulmonar y el accidente cerebrovascular también son una de las causas más altas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. Entonces, miren, solamente quiero que vean acá la diferencia entre un trombo y un émbolo. El trombo es justamente esta formación del coágulo dentro de la sangre. Un émbolo es parte de un trombo, un émbolo es parte de un trombo que ha sido desprendido del trombo mayor y que está viajando a través de la sangre. Para hablar de las causas de una trombosis, tenemos que hablar de esta llamada triada de Virchow. Esta triada se llama así debido o se relaciona a las 3 alteraciones que ocasionan la formación de trombosis, ¿no? Dentro de las 3 causas principales tenemos el estado hipercoagulable, la estasis circulatoria y la lesión en la pared vascular. Cuando hablamos de un estado hipercoagulable, este está relacionado a patologías o está relacionado su causa a patologías como por un tumor maligno, embarazo y periodo de periparto, tratamiento con estrógenos, traumatismo, cirugía de extremidades inferiores, cadera, abdomen o pelvis, enteropatías inflamatorias, síndrome nefrótico, septicemia y trombofilia.
Cuando hablamos de una estesis circulatoria está relacionada a lo que es por causas de una fibrilación auricular, disfunción ventricular izquierda, inmovilidad o parálisis, insuficiencia venosa o varices, obstrucción venosa por tumor u obesidad o embarazo. Cuando estamos hablando por causas de una lesión de la pared vascular, este está relacionado a traumatismos o cirugías, punción venosa, irritación química, valvulopatías o valvuloplastía, aterosclerosis y sondas permanentes. Cuando vemos que hay una lesión endotelial, que es lo que estamos viendo en la imagen, un vaso normal, cuando hay ya una lesión propiamente dicha, que es que se está dando a este nivel, va a haber la liberación de la tromboplastina tisular, que es el factor 3, por las células endoteliales que se destruyen. En este momento en que estas células endoteliales se destruyen, se inicia la llamada cascada de coagulación por vía extrínseca, la cual va a formar la fibrina. Luego vamos a pasar a un proceso de agregación plaquetaria, en las cuales va a haber una adherencia plaquetaria a nivel de la membrana basal libre, en las cuales se va a estar formando un agregado plaquetario, ¿no? Formando así, luego del agregado plaquetario, se va a formar el llamado trombos, ¿no? En las cuales la fibrina formada por vía extrínseca va a formar una red que atrapa hematíes, leucocitos y las plaquetas formando el trombo o el coágulo. Lo normal es que la trombomodulina, ¿no? Del endotelio se una a la trombina y este complejo active las proteínas C que suprima justamente todo este proceso procoagulante, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que una vez que que la lesión haya sido reparada, ¿no? Que el tejido ya haya sido reparado, simplemente este trombo tenga que ser disuelto. Alteraciones del flujo normal de la sangre, encontramos lo que es la estasis y la turbulencia. Lo que debemos de tener en claro es que el flujo normal de la sangre es laminar, ¿no? Cuando hablamos de la turbulencia, contribuye a la trombosis arterial y cárdica. Y cuando hablamos de la estasis, es un factor importante en el desarrollo de los trombos venosos, ¿no? Normalmente estas alteraciones del flujo lo que van a hacer es inducir a la activación endotelial, en la cual fomentan la actividad procoagulante y la adherencia de los leucocitos. ¿Qué es lo segundo que pasa? Que interrumpen el flujo laminar y condiciones que las plaquetas entren en contacto con el endotelio y por último impiden el lavado y la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre que fluye y por la llegada de inhibidores en los factores de coagulación. O sea, por estos tres puntos importantes se dan estos procesos de estasis y turbulencia. La hipercoagulabilidad es un factor de riesgo importante en la trombosis venosa y se puede clasificar en las llamadas primarias o genéticas o secundarias y adquiridas, ¿no? Dentro de las primarias o genéticas de los estados hipercoagulantes, tenemos las frecuentes, que normalmente le da al 1% de la población están relacionados con mutaciones, sobre todo con mutaciones del factor 5, con mutación de la protombina, y también relacionado con el aumento de las contracciones de los factores 8, 9 y 11 y del mismo fibrinógeno, ¿no? Las infrecuentes están relacionadas con las deficiencias de antitrombina 2, deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S, y dentro de las muy frecuentes se encuentran los defectos de la fibrinolisis y la homocistinuria homocigótica, que es la deficiencia de la cistationina beta sintasa.
Dentro de dentro de nuestros estados hipercoagulantes por causas secundarias o adquiridas, tenemos las de alto riesgo de trombosis, en las cuales están relacionadas con los pacientes en reposo en cama o inmovilización prolongadas, las relacionadas por causas del infarto del miocardio, fibrilación auricular, lesión tisular, por cirugía, fracturas, quemaduras, el cáncer, prótesis vulvares cárdicas, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia inducida por heparina y síndromes por anticuerpos antifosfolípidos. Dentro de los de menor riesgo de trombosis están las miocardiopatías, síndromes nefróticos, estados hiperestrógenos, uso de anticonceptivos orales, anemia y el tabaquismo. Diferentes tipos de trombos. Tenemos los llamados trombos murales. ¿Y quiénes vienen a hacer estos trombos murales? Son los trombos localizados en las cavidades cárdicas, obviamente del corazón o en la luz de una arteria, en este caso de la arteria mayor, que es la aorta. Normalmente la contracción anómala del miocardio, de las lesiones endomiocárdicas van a inducir a la formación de estos trombos murales cárdicos, mientras que las placas de ateroesclerosis ulceradas y los aneurismas determinan la trombosis aórtica. Entonces, justamente acá vemos lo que es un trombo mural, ¿no? Justamente acá está el trombo, ¿no? En las cuales se encuentran los glóbulos rojos, se encuentran plaquetas con una entramada de fibrina, en las cuales justamente se han posicionado dentro de una de las cavidades del corazón. Cuando hablamos de un trombo arterial, normalmente los trombos arteriales son relativamente ricos en plaquetas, dado que los procesos que culminan en su aparición están relacionadas con lesiones endoteliales que van a determinar justamente la activación de las plaquetas. Aunque normalmente se superponen sobre una placa de aterosclerosis rotas o otras lesiones vasculares, como por ejemplo vasculitis, traumatismo, también pueden ser la causa de este cuadro de trombo arterial. Vamos a verlo entonces el trombo y acá vemos la arteria y aquí vemos el coágulo de sangre que puede obstruir justamente las vías o el camino de la sangre. Otro tipo de trombosis es el trombo venoso. Los trombos venosos, o también llamados los flebotrombosis, con frecuencia se propagan desde cierta distancia hacia el corazón y forman un molde largo dentro de la luz vascular que muestra tendencia a generar émbolos, que es lo que les había hablado antes, la diferencia entre un trombo y un émbolo. Normalmente las venas afectadas son las venas de las extremidades inferiores, en este caso de las piernas, que son el lugar más afectado con frecuencia. Normalmente el 90% de las trombosis venosas se dan en los miembros inferiores, ¿no? Entonces miren cómo vemos acá cuando hay un flujo normal de la sangre, acá ya cuando hay una trombosis venosas profundas y cuando hay una trombosis profunda y aparte con disolución, ¿no? Y origen de un émbolo, que es lo que estamos viendo acá, y justamente cuando se desprenden, estos pueden viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar al corazón. ¿Cómo se da la evolución de un trombo? Debemos de tener en cuenta que primero hay la formación de un trombo, después de un proceso patológico o por una lesión específica. Después entramos a una fase de disolución o de resolución del trombo, ¿no? Normalmente esto se da por la activación de los factores fibrinolíticos que pueden determinar justamente una retracción rápida y disolución completa de este. Podemos decir que la extensa polimeración de la fibrina va a determinar que los trombos sean mucho más resistentes a la proteólisis inducidos justamente por la plasmina y la lisis no tenga efecto. ¿Qué quiere decir? Que el coágulo no pueda ser disuelto. Justamente esta resistencia adquirida a la lisis tiene importancia clínica, justamente
dado que la administración terapéutica de fármacos fibrinolíticos no suele ser eficaz salvo que se realice a las pocas horas de la formación del trombo. Una vez que ya, bueno, hemos pasado el proceso de la disolución o de la resolución del coágulo, en las cuales no ha tenido ningún efecto, pasamos a la etapa de lo que es la propagación del trombo, en las cuales este trombo no disuelto, lo que va a pasar es que lo que no se disolvió va a aumentar de tamaño justamente por la incorporación de más plaquetas y fibrina, lo que justamente va a aumentar el riesgo de la oclusión vascular o la embolización. Entramos entonces luego de la etapa de programación de propagación a la etapa de tromboembolismo o de embolización. Justamente acá, ¿qué va a pasar? Una parte del trombo o su totalidad se suelta de la pared del endotelio y va a ser transportada a otro lugar por medio de las vías vasculares. Luego vamos a entrar a un proceso de organización del trombo y en este proceso de organización que va a pasar, los trombos más antiguos se van a organizar por el crecimiento de las células endoteliales, de las células musculares lisas y los fibroblastos en el trombo rico en fibrina, ¿no? Y después vamos a pasar a un proceso de recanalización ya cuando estos trombos son bastante grandes que pueden llegar a obstruir toda la arteria o toda la vena, ¿no? En las cuales con el tiempo van a formarse canales capilares, que es lo que justamente vemos acá. Obviamente estos canales capilares va a ser en un grado limitado, que van a crear pues conductos en toda la longitud del trombo, restableciendo así la continuidad de la luz original, ¿no? Justamente esta posterior recanalización puede llegar a convertir el trombo en una masa vascularizada de tejido conjuntivo que que va a terminar incorporándose dentro de la pared del vaso remodelado. Morfología y consecuencias funcionales de la trombosis. Bueno, tenemos lo que es el tromboembolismo, la isquemia y el infarto. Entonces, justamente acá en esta imagen que nos habla del destino del trombo, es justamente como ya un trombo formado dentro de la vena, en este caso de la vena ilíaca, puede llegar a cerrar toda la luz justamente de este conducto vascular. Puede pasar dos procesos, un proceso de recanalización completa, en las cuales justamente se va a formar un canal a través de ella, o puede haber una recanalización parcial, ¿no? En las cuales el trombo organizado puede crearse un canal parcial, ¿no? Con presencia del trombo original, o a partir de este trombo que justamente está obstruyendo en este caso esta vena, se produzcan canales mucho más pequeños. Entonces se puede dar la recanalización completa o la recanalización parcial, que se puede dar de dos formas. Entonces justamente acá en este trombo, primero vamos a ver acá vamos a ver justamente una arteria con un trombo recanalizado, justamente cuando estábamos hablando de la presencia de los canales pequeños formados dentro del trombo de esta arteria. Acá estamos viendo un trombo reciente y ahorita lo pongo el zoom para que ustedes lo vean mejor, pero primero quiero que lo vean de manera general, en las cuales estamos viendo justamente la formación de un trombo reciente y vemos pues presencia de fibrina, siderófagos y macrófagos dentro de este trombo. Miren, allí lo vemos. Recién formado el trombo, ¿no? Pequeños canales, ¿no? Y los macrófagos, siderófagos y fibrina remanente, ¿no? Justamente de este coágulo formado. Acá en la otra imagen, lo que estamos viendo es un trombo totalmente organizado, en las cuales en esta parte, en la parte izquierda estamos viendo gran presencia de células inflamatorias organizadas, estamos viendo la pared del vaso, ¿no? Con una fina
capa de colágeno, y acá estamos viendo en la parte derecha el trombo reciente, ¿no? Con bastante presencia de hematíes, pero de hematíes estancados. En la imagen inferior lo que estamos viendo es histológicamente una placa coronaria excéntrica con el depósito lipídico, ¿no? Que está separado de la luz vascular. Justamente este depósito de lípidos está separado de la luz vascular por el casquete de placa formado por el tejido conjuntivo y las células musculares lisas. Entonces vemos la luz y vemos la formación de lípidos. La embolia, entonces ya habiendo visto los trombos, ahora sí nos queda más claro qué es la embolia o qué es un émbolo. Y bueno, un émbolo viene a ser una masa intravascular que puede ser sólida, líquido o gaseosa, que es transportada por la sangre hacia un lugar alejado de su punto de origen. Se debe de aclarar dos puntos importantes, que la inmensa mayoría de los émbolos se deben o son originados por un trombo desplazado, por eso se habla de una tromboembolia. Otros tipos menos frecuentes de émbolos son las producidas por gotículas de grasas, por las burbujas de aire o nitrógeno, los restos de aterosclerosis, que son los émbolos que contienen lípidos, fragmentos de tumor, partículas de médula ósea y líquido amniótico. Entonces, justamente acá tenemos los diferentes tipos de embolia, en las cuales tenemos el tromboembolismo, que justamente se refiere a un coágulo de sangre anormal que se forma en las venas, el embolismo graso, que justamente es el que estamos viendo en la parte superior, ¿no? En las cuales se liberan glóbulos de grasa al torrente sanguíneo, que es lo que estamos viendo acá, y suele estar vinculado normalmente con traumatismos con una fractura de hueso. Otro es el embolismo aéreo o también llamado gaseoso, en las cuales se da una obstrucción de la irrigación sanguínea ocasionada por burbujas de aire en un vaso sanguíneo o en el corazón. Y por último, pues tenemos el embolismo séptico, que es lo que vemos acá, que justamente se caracteriza por la embolización desde un sitio de infección de un trombo formado por patógenos y fibrina, que era lo que también habíamos visto en una imagen anterior. Luego podemos hablar de lo que es un infarto. ¿Qué viene a ser la definición de un infarto? Vienen a ser las zonas de necrosis isquémicas causadas por la oclusión de la irrigación arterial o del drenaje venoso. Dentro de la etiopatogenia de lo que es un infarto, normalmente está relacionada con la oclusión arterial por trombos o émbolos y por las placas de ateromatosas complicadas con hemorragia. Dentro de las clasificaciones de los infartos, vamos a hablar de 3 clasificaciones. Los llamados infartos blancos o anémicos, normalmente están dados en órganos sólidos con circulación terminal, como el riñón y el vaso. Los infartos rojos o hemorrágicos, que normalmente están relacionados con los órganos blandos de doble circulación, como el cerebro, el pulmón y el hígado. Y tenemos pues los blandos o sépticos producidos por sepsis debido a infecciones bacterianas generalizadas por septicemias. Entonces, estamos teniendo muy en claro entonces la clasificación de los infartos. Ahora pasemos a lo que son los shock. ¿Qué viene a ser un shock? ¿Cuál es la definición del shock? El shock viene a ser la vía final común de varios acontecimientos clínicos potencialmente mortales. Normalmente cuando hay una pérdida o hay una disminución en el gasto cardíaco y hay una disminución del volumen sanguíneo, se va a producir una hipotensión sistémica. Esta hipotensión sistémica lo que nos va a provocar es la alteración de la perfusión tisular con hipoxia celular. Dentro de las patogenias del shock vamos a encontrar 4 tipos: el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, shock séptico y el shock anafiláctico. Cuando hablamos del shock cardiogénico es cuando el corazón está alterado y la función cárdica sistólica se encuentra deprimida, ¿no? Normalmente está relacionado a un fallo de la bomba miocárdica.
Normalmente se da en las insuficiencias cardíacas congestivas y en las arrítmicas. Shock hipovolémico es debido a la pérdida del volumen sanguíneo. Este puede ser dado por elementos formes y plasmas. El otro es el shock séptico, producido por bacterias. Una sepsis generalizada por septicemia trae como consecuencia un colapso circulatorio. Vasodilatación, esto puede ser dado por vasodilatación y estancamiento periférico, y el shock anafiláctico, que está relacionado con la vasodilatación sistémica con aumento de la permeabilidad vascular en una reacción de hipersensibilidad mediada por las inmunoglobulinas E. Entonces, habiendo ya terminado con esta clase de hoy, pasamos con las conclusiones, ¿no? Dentro de las conclusiones podemos decir que las células dependen de un equilibrio hidroeléctrico normal entre los líquidos, ¿no? Las alteraciones del aporte sanguíneo del equilibrio de los líquidos determinan algunos de los trastornos más frecuentes de la práctica médica.